6 minutos, 6:06 en Radio Exitosa, seguimos en los 95.5 FM. Vamos a pasar a comentar también otro caso bastante importante y que, dicho sea de paso, ya viene pues años sin obtener justicia tal cual, y es el caso de las esterilizaciones forzadas, ¿no?, que sigue estancado. Sobre eso vamos a comentar también en algunos instantes con nuestra siguiente invitada. Vamos entonces a pasar a nuestro siguiente tema, y es también un tema de violencia, ¿no? El caso de las esterilizaciones forzadas sigue estancado después de varios años, y en específico a un año después del recurso de queja que fue presentado por su archivamiento parcial. Para darnos mayores detalles está con nosotros la directora de Demos, Marisabel Sedano. Vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Marisabel? Nuevamente gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por preocuparse de este crimen de lesa humanidad. Cuéntanos un poco en qué está el caso, ¿no? Teníamos entendido que se había querido archivar, había un tema pues con los distintos fiscales, procuradores. ¿En qué ha quedado eso finalmente? Hace más de un año este caso fue parcialmente archivado. El fiscal Guzmán Vaca exculpó a Fujimori y a sus exministros de salud. Para Guzmán Vaca este caso no es un caso de crimen de lesa humanidad, es un caso de graves violaciones a los derechos humanos, pero reconoce que solamente por delitos por culpa, no por dolo, y además que fueron cometidos solamente por los operadores de salud, ¿no? O sea, no reconoce una responsabilidad inmediata, sino una autoría material nada más de los hechos. Y el Estado solamente está siguiendo de oficio la investigación o juicio penal en el caso de Mamerita Mestanza. En todos los demás casos simplemente no ha hecho nada, ¿no? Estamos preocupadas actualmente, sumamente preocupadas, porque el fiscal provisional que ve el caso, al parecer, pues ha ganado una nueva plaza, una plaza de titular en la Fiscalía de Crimen Organizado. Entonces la pregunta es, ¿quién va a ver el caso ahora, no? ¿Lo va a seguir viendo un fiscal provisional? ¿Lo va a seguir viendo un fiscal provisional que por la provisionalidad está sujeto a presiones políticas, que nosotras no tenemos ningún temor a decir que vienen del fujimorismo? Vamos a soportar que en el Ministerio Público quien ve un caso sea un fiscal digitado. Nosotras no estamos dispuestas a ello. Nosotras exigimos al fiscal de la Nación que quien ve el caso sea la fiscal que lo debió haber desde un inicio, la fiscal que en su momento era la fiscal de turno. Que Guzmán Vaca haya demorado no subir el expediente para subirlo al fiscal que quiso y que luego fue corregido. Que el ex fiscal de la Nación, Peláez, haya sacado resoluciones, que hemos pedido su nulidad hasta el cansancio, para que no lo vea la fiscal de turno en su momento, sino el fiscal Anda. Eso son arbitrariedades, irregularidades que hemos denunciado en su momento y que persistimos en la denuncia porque ahora tenemos un nuevo fiscal de la Nación en el cual depositamos pues expectativas para que corrija estos hechos. Ahora, ustedes entonces lo que hicieron fue presentar un recurso de queja ante este archivamiento parcial. ¿Cuánto tiempo normalmente debía tomarse para que ese recurso de queja se atienda? No hay un plazo de ley. Sin embargo, en un caso como este, que ya lleva más de 18 años, ¿no?, y que a todas luces, pues, las víctimas de esterilizaciones forzadas, como hoy una víctima de Huancabamba, una lideresa, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilización Forzada de Huancabamba, que estuvo en la conferencia de prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señala, ¿no?, que sufren día a día problemas de salud, que no son atendidas por el Seguro Integral de Salud, que además algunas hasta ya han muerto, ¿no? Entonces no es posible pues que sigan esperando más años por justicia y por reparación, que es otro grave problema, ¿no? Porque Ollanta Humala se llenó la boca con este caso en las elecciones, ¿no? Se lo increpó a la ahora congresista Keiko Fujimori, ¿no? Sin embargo, pues, cosas concretas, ¿no? ¿Qué política de reparaciones concretamente este gobierno ha brindado a las víctimas de esterilización forzada? Hay ofrecimientos de parte del Viceministerio de Derechos Humanos y del Ministerio de Salud para que se recupere el derecho a que una víctima de esterilización forzada pueda atenderse en el Seguro Integral de Salud en su condición de víctima de esterilización forzada. Derecho que fue quitado además en el gobierno de García, ¿no? Y también hay preocupaciones de parte de la ministra Monte por reparar simbólicamente a las víctimas, pero nada, ni en justicia ni en reparación avanzamos. Todo está estancado, lo que hemos denunciado el día de hoy, ¿no? Oye, ¿cuántas mujeres afectadas estamos hablando? Hay que recordar ese dato. Bueno, mire, en total las personas que fueron esterilizadas entre el 96 y el 2000 llegan a 320.000 personas.
Claro, entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto, la mayoría, casi el 90% fueron mujeres, ¿no? Y además mujeres campesinas, quechohablantes, de zonas rurales. Hay que decirlo porque hasta el día de hoy el pueblo peruano parece ser que no tiene la conciencia de que todas las mujeres tenemos derecho a decidir y que no puede pues venir un gobierno o un estado a decir que las mujeres que son analfabetas o que las mujeres de determinada etnia o pueblo indígena no saben, no pueden decidir, ¿no? Además, la Defensoría del Pueblo documentó más de 300 casos y actualmente en la investigación fiscal hay como 2.074 casos, incluido el caso de América Mestanza, caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, mediante el caso por el que el Estado reconoció en la época de Toledo su responsabilidad y que se comprometió a precisamente seguir las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para reparar. Tenemos también que el propio Guzmán Vaca, cuando ha llegado a las diferentes zonas a recoger testimonios, habla de más de 10.000 casos que habría identificado. Hoy la señora de Huancabamba, la presidenta de las víctimas de esterilización forzada de Huancabamba, decía, el fiscal fue a entrevistar a 5 víctimas y sin embargo le sacamos un padrón de más de 100 mujeres que estamos esperando por justicia y reparación. Ahora, un tema es, digamos, las víctimas de las esterilizaciones directamente, digamos, esterilizadas de forma forzosa, forzada, y otra cosa muy distinta es la cantidad de personas que este problema afectó en su momento. ¿Por qué? Y yo quisiera también, de repente, ahondar un poquito el tema. Cuando una mujer fue esterilizada, digamos, una mujer quechohablante, agricultora, campesina, que era también parte del sostén económico de su familia, y era esterilizada y tenía complicaciones de salud, abandonaba su trabajo, abandonaba la familia, digamos, que no tenía, la crianza de los hijos se quedaba pues en el aire, el tema del sustento económico se quedaba en el aire, digamos muchísimos factores que entraron a jugar y que hasta el día de hoy en términos de indemnización y reparación, como tú has dicho, no se ha visto nada, ¿no? Por no decir. No, lo único que se ha avanzado es en la época del primer gabinete de Humala en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en hacer investigaciones para que las propias víctimas declaren qué tipo de reparación esperan. Y las familias, ¿no es cierto? Y como bien dices tú, como bien dice usted, las víctimas lo que reclaman es derecho a la salud para recuperar su salud física, mental, sexual y reproductiva. Reclaman también oportunidades de empleo, de poder tener acceso a programas productivos, a programas sociales, porque estas mujeres fueron mermadas sus capacidades. Indudablemente no están en las mismas condiciones para aportar en su comunidad y sufren además de la estigmatización muchas veces de la comunidad y de sus propias parejas que las repudian, las rechazan, las abandonan, ¿no? Entonces es realmente una injusticia y que ahora, repito, estemos nuevamente ante la posibilidad de que se nombre un fiscal nuevamente provisional, que sabemos que es pasible de presiones políticas, porque lo que estamos aquí llamando la atención es que no estamos dispuestos a que el fujimorismo siga presionando, en este caso, para que no se resuelva. ¿Cuánto poder tiene el fujimorismo para que no se resuelva? Nosotras, lamentablemente, debemos decir que no tengo un video, no tengo un documento en este momento que yo pueda decirle a usted acá, no tengo uno de estos videos que puedan no ver que hay no hacemos eso. Es una conclusión personal. De fuentes confiables, sabemos que la visita del doctor Nakazaki, no como solamente un abogado, que es el doctor Aguinaga, sino que las visitas y las presiones o los ofrecimientos son frecuentes, ¿no? Y además que hay un lleve y trae del Ministerio Público al despacho del congresista Aguinaga que es comentado. ¿Quién gana el Estado? Se ahorra el dinero que tiene que pagar. No, pues en casualidad aquí no se ahorra nadie nada. Aquí quien gana la libertad que aún goza, la impunidad que aún goza, son los 6 ministros de salud que mueven no, pero por eso, ¿qué gana la actual administración gubernamental con todo esto? No, la verdad es que lamentablemente el hecho de esa es una opinión. No. La verdad es que el ex fiscal de la Nación recientemente suspendido tuviera serias denuncias de corrupción, por lo cual está suspendido, ¿no? Lo debilitaba tremendamente ante el poder político. Se necesitan votos para que no te hagan un antejuicio, se necesitan votos para ser ratificado o no, o promovido o no como titular o no. Se necesitan votos y el fujimorismo vota. Y eso es lo que pasa, ¿no?
cuando estos casos se prestan a este tipo de presiones, negociaciones, y que nosotras tenemos todo el derecho a hipotetizar, porque Claro. 18 años esperando justicia, con todos los elementos probatorios que existen, con toda la cantidad de víctimas que han declarado durante todos estos años en sendas comisiones del Congreso, del Ministerio de Salud, de las propias investigaciones fiscales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que aún falte mayores pruebas de lo que pasó, o que se diga que fueron los médicos, o sea, los médicos, 2.074 casos, 5 casos, como siempre decimos, por cada caso de operadores de salud. Entonces todos ellos actuaron de una manera casual, coincidente, en el mismo tiempo, en las mismas zonas, contra las mismas mujeres, contra los mismos hombres. No, por favor, acá hay otro tipo de intereses, y que no se está jugando para nosotras dentro de las reglas de la legalidad cuando se mueven fiscales a la voluntad del fiscal de la Nación, como en el caso de Peláez, ¿no? Que hemos pedido nulidad de sus resoluciones y hasta el momento no se nos otorga, ¿no? Estamos con la expectativa, repito, de que el actual fiscal de la Nación haga las cosas como debe ser. Esperamos que retorne el caso a la fiscal que debió tenerlo siempre, que es la fiscal que estaba de turno cuando se elevó la queja. Pero también esperamos que el fiscal tenga criterios de imparcialidad, que si se nombra a un nuevo fiscal, porque Landa no puede seguir siendo el fiscal, ya que se ha postulado y es titular para una fiscalía de crimen organizado. No, sobre el tema político, yo te iba a comentar, Marisabel, un poco para hablar de estas totalmente válidas sospechas, ¿no?, que tendrán que aclararse, por supuesto, en su momento, pero tengo entendido, el doctor Ainara también fue parte de la plancha del equipo presidencial de Keiko Fujimori en su última campaña, ¿no? Entonces, y ese es un doctor que viene siendo acusado como exministro de Alberto Fujimori hace ya varios años. O sea, no es que Keiko Fujimori no sabía y por eso se lo mandó. Y Keiko Fujimori es una persona que probablemente nuevamente postule en el 2016, es evidente a todas luces. Entonces, este tema de culpar a personajes que luego vayan a incursionar en la política, yo creo, para cualquiera que nos escucha, no es tampoco coincidencia, ¿no? Lo que a nosotras nos preocupa es que, a diferencia de la época electoral anterior, ahora Keiko Fujimori, cuando se le pregunte qué pasó, qué piensa, qué opina sobre el caso de esterilizaciones forzadas, ella va a poder decirles que está de acuerdo con lo que dice el fiscal Guzmán Vaca, que se trataron de graves violaciones a los derechos humanos, pero que obviamente no es responsabilidad de su padre ni de su gobierno, que fueron problemas particulares. El fujimorismo va a seguir sustentando aquello de que hay un odio, una persecución visceral en contra de ellos. Va a decir que las mujeres mienten. Marta Chávez sale a decir siempre que las mujeres de Anta, de Huancabamba... ¿Y nos van a acusar a ustedes también de protagonismo político? Probablemente que sí, que nos acuse de ¿Hay algo de eso o no? Bueno, 18 años en todo caso de protagonismo político por justicia y reparación para las víctimas, no solo de nosotras, sino también de las organizaciones de derechos humanos. Bueno, yo entiendo por política, no solamente política partidaria, yo entiendo por política la posibilidad de hacer valer sus derechos. No, nosotras no estamos atacando a un partido político, a una ideología política por el hecho de serlo. Estamos pidiendo que sean sancionados quienes diseñaron, condujeron, ejecutaron una política pública de planificación familiar y salud sexual y reproductiva a la que no le importó el consentimiento de las mujeres y de los hombres a los que obligaron a esterilizarse. En ese sentido, estamos señalando lo que estamos señalando. Vamos a escuchar algunas llamadas también del público aquí en Radio Exitosa, por favor, a través de los auriculares. Ya tenemos las comunicaciones 251-9422 y 467-4499. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Bueno, después de escuchar la intervención de la doctora que ha intervenido, lo que me hace denotar que acá el único interés que está detrás de todo esto es seguir estimando los recursos del Estado peruano. Estas personas que ya insistentemente, a pesar que ya la justicia peruana ha sancionado en varias veces y ha archivado esta denuncia, persisten y persisten, porque detrás de todo esto lo que está son los intereses económicos que ellos quieren alcanzar a través de la demanda de unas cuantas personas que manipulan y estimar los recursos del Estado peruano, tal y cual como han hecho los grupos de los terroristas que han tenido que ser indemnizados. Este es el único objetivo que persiguen en forma persistente ese tipo de personas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a recibir otra llamada más aquí en Radio Exitosa, luego los comentarios del bloque. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Bienvenido. Sí, saludando al señor periodista. Quería saber si
las señoras que fueron sometidas firmaron algunos documentos en su atendimiento, porque si es así ya no hay nada que hacer, si firmaron un documento aceptando, porque eso es importante. Muchas gracias, te respondo. Bien, muchas gracias. Vamos, señora Sedano, le escuchamos, a ver, tal día más. Sí, en primer lugar, nosotras no tenemos ningún interés de índole económico. Eso que quede claro. Nosotras estamos en la defensa de más de 2.074 víctimas que están siendo parte de la investigación fiscal. En particular, en el caso de Demos, estamos defendiendo a la familia Mamerita Mestanza, a la familia de Celia Ramos, el caso de Leopoldina Durán, el caso de Victoria Vigo. Seguimos buscando que si no hay justicia en el país, obtengamos justicia a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estos casos. Pero asimismo están organizaciones como el IDL o el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional que están en la defensa de las mujeres de ANTA, que han formado su asociación de víctimas de esterilización forzada de ANTA. Hoy mismo comentaba que también hay una asociación de víctimas de Huancabamba, y así se están organizando lentamente las víctimas para levantar su propia voz. ¿Ustedes asesoran a estas mujeres? ¿Qué hacen por ellas? ¿Se les brindan abogados? ¿Se les cobran por estos abogados? No. En el caso que he mencionado de las patrocinadas nuestras, nosotros gestionamos fondos, gracias por ejemplo a Sigrid Foundation, que es una fundación internacional de derechos humanos. Bueno, coincide el nombre. Coincidentemente, Sigrid Foundation, Sigrid es una defensora de derechos humanos que ayuda a organizaciones que litigan este tipo de casos, ¿no? Hemos podido seguir litigando en este tiempo. Estamos trabajando en la conciencia, porque personas que llaman como el señor de Pucallpa nos preocupa, como ya señalé. En nuestro país existe una gran indiferencia por estos casos. En nuestro país se considera que a estas mujeres no tuvieran derecho. Agradezco más bien la pregunta del segundo señor, porque nos permite decir, cuando el programa de planificación familiar y salud sexual y reproductiva salió a la luz en el año 96, prácticamente entre el 96 y el 98 ya habían hecho 150.000 esterilizaciones. Y la pregunta es, ¿lo hicieron con el protocolo debido de consentimiento informado? O sea, las personas eran informadas en su lengua materna, las personas tenían un tiempo para tomar una decisión, lo hacían en condiciones de seguridad. No, por eso empezaron a ver las lesionadas, las primeras muertes, como el de Mamerita Mestanza, que falleció porque no la engañaron, le dijeron que había una ley que si tenía más de 5 hijos se iba a la cárcel. Le hicieron una intervención en condiciones insalubres, inseguras, y por eso murió. Señor Sedano, permítame, vamos a recibir una llamada más aquí en Radio Exitosa antes de que el tiempo se nos agote. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Señor, adelante, lo escuchamos. Aquí yo creo que los culpables que cometieron pues este atentado contra las mujeres, ¿no? En este caso de las esterilizaciones forzadas, tienen que asumir su responsabilidad. O sea, ¿por qué? O sea, aquí es como decir, alguien comete un delito y ya nos olvidamos, ¿no? Tampoco no es así. A mí el único, ahora el responsable es el nuevo fiscal de la nación, ¿no? Ojalá también que no haga prevalecer por la justicia. Vemos que lamentablemente abren para otros casos que abren los fiscales que son bien groseritos, o sea, abren casos creo de la señora Naín, dice que ya le están investigando 3 veces y lo siguen investigando, dice que lo cerraron el caso. Así deberían venir ahí pues el caso este caso de las esterilizaciones forzadas, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ahí se corren o así quieren apañar para los humoristas, no puede ser. O sea, aquí hay muchas madres que fueron así victimadas así, salvajemente por este gobierno, pues el gobierno Fujimori, ¿no? Con el señor Ainada, ¿no? Que hasta sin consentimiento. Eso no puede ser, es como que alguien venga y a la fuerza pues sin informarle atente pues de esa manera. Yo creo que estos responsables tienen que ser sancionados, ¿no? O sea, porque no hay fiscales, tantos fiscales que tenemos en el Perú, hay tantos fiscales que tenemos así sin contarlo, ¿no? Bien, señor, gracias por su llamada. Antes de los comentarios, Emilia Marisabel Sedano, tenemos una comunicación final más. Exitosa, buenas tardes. ¿Aló? Señor, ¿qué tal? Estamos al aire, lo escuchamos. Sí, aló. Sí, caballero, adelante con su comentario, su pregunta. Estoy escuchando una voz ahí diferente. Es la suya, señor. Debe ser alguna voz del fondo. Ya, ¿sí? Gracias, ya, perfecto. Ya ahora sí entendí que soy yo. Fíjese, señor,
Yo quería preguntarle a esa señorita que está ahí sentada junto a ustedes, ¿no? ¿Cuánto ha recibido de esas empresas que están dando dinero para que ellos puedan hacer ese tipo de trabajo? ¿Y si están ellos dando el resultado de sus gastos? Porque desde la primera persona que intervino, ¿no? Hizo varias objeciones a ella, a la señorita que está ahí. Entonces nosotros quisiéramos saber efectivamente cuánto están recibiendo, porque eso nunca se sabe. Muy bien, señor. Correcto. A ver, ¿declaran? ¿También Por ustedes? supuesto. Somos parte de la AFSI, ¿verdad? Que reportamos todos los años los fondos que recibimos y tenemos las cuentas claras. Nosotros somos una organización transparente. Bueno, los fondos son globales, no podemos decir en este momento detallar, pero cualquier día pueden invitarme, yo hago una rendición de cuentas absoluta aquí. Lo que sí quería terminar de responder es el tema del consentimiento informado que fue mencionado también en las preguntas, ¿no? Efectivamente, cuando empezaron a haber las primeras quejas que llegaron a organizaciones como DEMUS, organizaciones como el Centro de Mujer Peruana Flora Tristán, organizaciones como el CLADEN, donde Julia Tamayo, pionera en reportar sobre estas denuncias con investigaciones sendas como en Aves Personal, es que la Defensoría del Pueblo también toma conocimientos, saca sus informes defensoriales, documenta casos y le da las primeras recomendaciones al MINSA para que haya protocolo de consentimiento informado debidamente hecho, con 72 horas de plazo para que las personas puedan rendir su consentimiento o no. Pero nosotros tenemos casos donde las mujeres no eran consultadas en su lengua materna, en su lengua de origen, eran analfabetas, muchas no sabían qué estaban firmando, muchas no entendían lo que era una ligadura de trompas, y además también tenemos que existen muchos reportajes, muchos documentales que invito a que todas las personas puedan ver a través de internet, donde se escuchan los testimonios desgarradores de mujeres de muchas partes de este país, donde se va a ver que lo que pasó no es una invención, ni tiene ningún ánimo de lucro ni interés político partidario alguno. Aquí hay una sed de justicia, porque como mujeres feministas no vamos a permitir que se nos niegue a todas, a cualquier mujer, la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra reproducción. Bueno, y es un tema también, como bien usted mencionó hace unos instantes, el tema de delito de lesa humanidad y, por supuesto, afectación a los derechos humanos. No es un tema que ha llegado a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos y de Justicia, no es un tema pues que sea invención o que esté en cabeza de nadie, solo para aclarar, ¿no? Y ya tienen un precedente que es el caso de Memerita Mestán. No, sí, realmente estas llamadas me sorprenden en parte, pero en parte no, y por eso es que estamos aquí nuevamente agradeciendo la posibilidad de seguir denunciando y de seguir reclamando justicia una vez más para terminar al fiscal de la Nación. Confiamos en que una vez que este fiscal que ve el caso ahora, no el señor Landa, pues sea destacado a su nueva posición, pues se tome el caso, pueda ser visto por la fiscal que tenía que verlo siempre, la fiscal de turno. Eso es la única cosa que reclamamos en el campo de justicia. Muy bien, María Isabel Sedano, directora de DEMUS, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Exitosa, muy gentil.